del día 29 de mayo del 2019, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria del mes de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, al público que nos ve por internet y a los funcionarios que nos acompañan. Sea tan amable, secretario, le paso la lista de asistencia. Una lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto. Se hace contar por orden alfabético la presencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Manuel Estudios Una, del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria del mes de mayo del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, presidente. El orden del día propuesto, conformidad con la convocatoria de fecha 27 de mayo del 2019, consiste en pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria de mayo del Pleno de este instituto, celebrada el día 24 de mayo de 2019. Asuntos específicos a tratar: presentación en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudios Una, proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 28/2019, interpuesto en contra de la Auditoría Superior del Estado de Baja California. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 34/2019, interpuesto en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno. Proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 73/2019, interpuesto en contra de la Auditoría Superior del Estado de Baja California. Proyecto de resolución de recurso de revisión 76/2019 en contra de ICE Salud. Proyecto de resolución de recurso de revisión 112/2019, interpuesto en contra de ISTE Cali. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, proyecto de resolución de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 440/2018, interpuesto en contra del Secretario de Educación y Bienestar Social. Acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 152/2018, interpuesto en contra del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali. Proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 449/2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 161/2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de la denuncia 29/2018, interpuesta en contra del Sindicato de Burócratas Sección Tecate. Proyecto de acuerdo de cumplimiento de resolución de la denuncia 17/2019, interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 434/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, proyecto de resolución de la denuncia 15/2019, interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Resolución de la denuncia 18/2019, interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Proyecto de acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 297/2018, interpuesta en contra del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Proyecto de acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 375/2018, interpuesto en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana. Presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo de pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California, por medio del cual se aprueba la tabla de asignación de las obligaciones de transparencia de los 5 sujetos obligados, a saber: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de California, Secretaría de Presión de Finanzas, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. Inciso C, sorteo de selección de 10 sujetos obligados para la realización de la verificación oficiosa a celebrarse en el mes de junio de 2019. Asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Antes de preguntarles si tienen algún punto, comisionados, les solicito al secretario incorpore para su caso aprobación en asuntos generales la baja de 3 teléfonos celulares adquiridos en 2015 y una computadora laptop también adquirida en 2015, conforme el oficio que nos fue notificado el 015/2019 por parte de la Contraloría Interna de este instituto, para dar las bajas conforme a la norma NA-CI 05/2018, que fue aprobada también en la Contraloría y por eso en su pleno. Les pregunto, comisionado, si tienen algún comentario o algo como
modificar por el orden del día? No tengo nada que modificar. Gracias. Por favor, secretario, someta a votación el orden del día modificado con la incorporación del asunto general antes señalado. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento, por favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado. Pase, por favor, al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto será la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria de mayo del Pleno de este Instituto, celebrada el día 24 de mayo del 2019. Gracias, secretario. Comisionado, si tiene algún comentario sobre el acta que nos fue remitida. ¿No hay comentarios? No tengo comentarios. No hay comentarios ni modificaciones, secretario. Por favor, someta a la votación. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta señalada, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento, por favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la sesión anterior. Pasa al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto consiste en los asuntos específicos a tratar. En la presentación de su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias de este pleno. Iniciaríamos con la ponencia de la comisionada Manuel Estudio Osuna en la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de la revisión 28-2019 interpuesto en contra de la Auditoría Superior del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Para la presentación de los proyectos, tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias. Me permito presentar a ustedes el acuerdo de cumplimiento de autos de recurso de revisión número 28 de 2018. ¿De 2018 a 2019? Secretario, ¿podemos verificar? El 18. Porque en la ficha dice 2018, pero en el orden del día viene 2019. Debe ser 2019 porque es el 34. Solamente para verificar antes de firmar. Si pueden revisar ahí el expediente número 28 de mi ponencia, me voy a permitir exponerle y antes de que se cometa votación. El acuerdo, me permito leer los siguientes términos. Se revocó mediante resolución la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcionara a la parte recurrente la información relativa a los movimientos de alta y baja del personal del periodo comprendido de los años 2016, 2017 y 2018, debiendo señalar montos de las liquidaciones respectivas. En cumplimiento de la resolución se tuvo el sujeto obligado, gracias, informando lo siguiente: que durante el año 2016 acaecieron 21 altas y 100 bajas, de las cuales el monto de liquidación fue por 24.503.116.53 pesos. Durante el 2017 se registraron 27 altas y 27 bajas, con un monto de liquidación de 4.373.623.73 pesos. Durante el periodo 2018 se vinieron 36 altas y 15 bajas, con un monto de 1.375.872.30 pesos como monto de liquidación de las mismas. Por lo tanto, una vez analizada la información, se determina procedente de decretar el archivo del expediente como asunto concluido. Solo para corroborar, se trata del recurso de revisión número 28 del 2019. Gracias. Es cuanto. Gracias. Secretario, someta a votación, por favor, el proyecto presentado por los comisionados. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo. El estudio a favor. Gerardo Javier Correr Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Pasa al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada Estudillo, el acuerdo de cumplimiento de resolución en actos de recurso de revisión 34-2019 en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno. Gracias, secretario. Continúa con los nuevos. Gracias. Me permito presentar a ustedes el acuerdo de cumplimiento de recurso de revisión número 34 del 2019. Era para cerrar bien nuestra gestión. El 34 del 2019 interpuesta en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno. El sentido de la resolución del presente asunto se revocó la respuesta del sujeto obligado para los siguientes efectos: que informe el costo de cada licencia para el público general, que entregue copia del convenio modificatorio
de fecha 28 de diciembre del 2018, se describe el número del convenio, y que informe de manera clara, precisa, el monto de pesos de incremento o ahorro en los precios unitarios de licencias durante los ejercicios 2017 y 2018. En cumplimiento de la resolución, se tuvo al sujeto obligado exhibiendo copia del apartado de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para los ejercicios 2018 y 2019 relativos a las cuotas a cubrir por la expedición de licencias. Asimismo, remitiendo copia del convenio modificatorio número CM 3206-5001-016-18 del 1 del contrato de prestación de servicios para la integración del sistema de licencias de conducir. Por último, informando que en el ejercicio fiscal 2018 hubo un incremento en el precio unitario de 30.81 pesos y respecto al ejercicio 2017 no hubo incremento ni ahorro respecto al monto del ejercicio fiscal anterior. Por lo tanto, se determina decretar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. Gracias, comisionada. Someta a votación el proyecto, por favor. Sometes a consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Javier Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Estudillo, seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento de resolución notus de recurso de elección 73-2019 en contra de la Auditoría Superior del Estado. Gracias, secretario. Continúa con nosotros. Gracias. El proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número 73 de 2019, interpuesto en contra de la Auditoría Superior del Estado. En el presente asunto, el particular solicitó información relativa al número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia u organismo gubernamental del Estado, motivo por el cual se realizó cada una de ellas, si terminaron en denuncia de hechos y en acción de promoción de responsabilidad o algún otro procedimiento, y de estas, cuál fue la sanción, el número de procedimientos iniciados que terminaron sin una resolución y el motivo de ello, además, cargo o puesto que tuvieron las personas que se vieron involucradas. Esto respecto al periodo de 1997 a la actualidad, segregado por año y mes. El sujeto obligado otorgó respuesta a los diversos puntos en que se hizo consistir la solicitud. El particular interpuso recurso de revisión con motivo de entrega de información incompleta. A través del recurso de revisión, el sujeto obligado esgrimió que no es procedente el agravio formulado por el particular. Por lo tanto, el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemos que la respuesta del sujeto obligado manifiesta que no es posible jurídica y materialmente otorgar la totalidad de información por el periodo requerido, toda vez que se encuentra obligado a guardar la información en dicha documentación solamente durante un plazo de 7 años. Y si bien la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus municipios justifica la imposibilidad material para proceder a la entrega de información correspondiente al ejercicio 97 al 2005, también lo es que los artículos 4 y 5, fracción primera de la misma ley señala a la Auditoría Superior del Estado la autoridad responsable de la fiscalización de la cuenta pública. Con base en lo anterior, el agravio hecho valer por la parte recurrente encuentra soporte legal y se contrapone con lo aseverado en la respuesta, pues como quedó asentado, cuenta con atribuciones y facultades encaminadas a la fiscalización de la cuenta pública. Consecuentemente, no obstante su destrucción, la información requerida por el particular fue generada, obtenida, adquirida o se encontró en posesión del sujeto obligado, derivado de sus facultades, competencias y funciones. Por lo tanto, el criterio orientador número 7 de 2017, invocado por el sujeto obligado, bajo el rubro casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia de la información, resulta inoperante. En mérito de lo antes expuesto, no queda sino señalar que el sujeto obligado, a fin de dotar de mayor certeza jurídica la respuesta otorgada, se encuentra en el supuesto de realizar la declaración de inexistencia de la información, debiendo hacer entrega a la parte recurrente de la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante el cual confirme la inexistencia de la información requerida por el particular del periodo comprendido de los ejercicios de 1997 al 2005. Lo anterior debidamente motivado y fundado. Acorde a lo dispuesto a los artículos 54, 131 y 132 de la Ley de Transparencia. Ahora bien, por cuanto hace la información relativa a los motivos por los cuales se realizó
cada una de las auditorías, se tiene el sujeto obligado informando que es en cumplimiento de la abrogada de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus municipios, así como la vigente Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, por lo que al no existir violación que reparar la misma debe ser confirmada. Por otro lado, en relación al número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia o organismo gubernamental, así como las específicas de los ramos 26, 28 y 33, y por cuanto hace al número de auditorías que terminaron en denuncia, hechos y responsabilidad, el sujeto obligado la clasificó como información reservada, habiendo sido omiso en proporcionar a la parte recurrente el acuerdo de reserva respectivo, contraviniendo lo estipulado en el artículo 130 de la ley de la materia. No obstante, del contenido de la propia respuesta se tiene al sujeto obligado transcribiendo las consideraciones tomadas por el Comité de Transparencia para confirmar dicha clasificación, por lo que habrá de considerar la porción de la motivación vertida por él cuanto a la reserva de la información relativa. Sin embargo, tales consideraciones resultan intrascendentes y devienen incorrectas, toda vez que no se percibe que con la difusión de la información pueda ventilarse o divulgarse situaciones que puedan derivar en una posible responsabilidad administrativa o comisión de delitos, o no se estarían publicando de manera anticipada información cualitativa concerniente a las cuentas públicas, toda vez que dicha información refiere únicamente a un concepto en sentido cuantitativo, no así a características y contenidos específicos. Dicho de otro modo, al otorgarse respuesta a la parte de la solicitud, únicamente se expresaría una cantidad, por lo tanto los números solicitados no brindan elementos contundentes que generen riesgo al procedimiento de verificación, inspección, auditoría, al cumplimiento de leyes. Por lo tanto, dichas hipótesis no pueden verse actualizadas. Por el contrario, informar sobre el número de auditorías y cuántas de ellas terminaron en denuncia de hechos y acción de promoción de responsabilidad permitiría transparentar aquella información directamente relacionada con las funciones inherentes al sujeto obligado, cuyo ejercicio sirve para cumplir eficazmente con un mandato consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado. Ahora, con respecto al cargo puesto que tuvieron las personas que se vieron involucradas en las auditorías, se tuvo al sujeto obligado proporcionando un enlace electrónico que contiene los informes de resultados de cuenta pública dictaminadas por el Congreso del Estado y señalando los pasos a seguir para el supuesto arribo de información en comento. En ese sentido, este órgano garante determina señalar que contrario a las manifestaciones vertidas por la parte recurrente, la vista conferida de la contestación, sí se otorgó su respuesta de manera completa por cuanto hace ese respecto, al advertirse que al ingresar al mismo y una vez seguidos los pasos es posible llegarse a los informes de resultados de la revisión de la cuenta pública de las entidades, dependencias, organismos gubernamentales, documentos que contienen información relativa al cargo puesto que tuvieran las personas que se vieron involucradas en dichas auditorías. Por último, en lo tocante a las sanciones derivadas de las denuncias o responsabilidades administrativas de las cuentas públicas de los ejercicios 2016 al 16, es decir, aquellas jurídicas y materialmente posibles de otorgar, el sujeto obligado no contaba con facultades para llevar a cabo dichos procedimientos, así como tampoco imponer sanciones, toda vez que la anterior normatividad no lo preveía. De esta forma tenemos que la Ley de Fiscalización Superior publicada en el periódico oficial en fecha 21 de mayo de 2004 y la posterior publicada el 22 de octubre de 2010 resulta operante la incompetencia sostenida al quedar plenamente acreditado que el sujeto obligado no contaba con facultades para imponer sanciones, siendo la misma atribución un cargo a cargo de los órganos internos de control de las diversas entidades públicas. En consecuencia, se tiene por satisfecho el derecho a acceso a la información del particular por cuanto hace el tópico en cuestión. No obstante, por cuanto hace a la vigencia de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus municipios, publicada el 11 de agosto de 2017, en su título quinto de las bases para la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de responsabilidades, se señala que sí de la fiscalización, revisiones e investigaciones que realiza el sujeto obligado se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, esta propondrá las bases para la determinación de daños y perjuicios y promoverá ante el tribunal, en los términos de la legislación de la materia de responsabilidades administrativas, la imposición
de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, así como dará vista a los órganos internos de control competentes. Por lo tanto, toda vez que de la entrada en vigor de dicha ley se dota al sujeto obligado de facultades para conocer respecto de dicho punto de la solicitud, se detuvo informando que existen 2 denuncias ciudadanas presentadas del 2017 a la fecha de la solicitud, pero que las mismas se revisten de carácter de reservada, pues se encuentra contenida dentro del supuesto de la información considerada como reservada. No pasa inadvertido de este estudio que toda reserva invocada por los sujetos obligados debe encontrarse debidamente fundada o motivada y debe contener la figura jurídica de prueba de daño, y si bien transcribe las consideraciones tomadas en cuenta por su comité, reitera la omisión de proporcionar a parte recurrente el acuerdo de reserva respectivo, desobedeciendo una vez más a lo estipulado en el último párrafo del artículo 103 de la ley de la 130 de la ley de la materia, sin que pase desapercibido para que resuelve que la Auditoría Superior del Estado se restringe a las solicitudes y denuncias que la sociedad civil le hizo llegar, pero la solicitud consistió respecto de las sanciones que tuvieron aquellos que se vieron involucrados en anomalías derivadas de la fiscalización, revisiones o investigaciones que realiza, siendo que la propia ley de fiscalización y revisión de cuentas del Estado y su municipio lo faculta para proceder en los términos ya referidos. En este sentido, dicha porción de la respuesta no corresponde con lo solicitado, pues el sujeto obligado refiere a aquellas solicitudes y denuncias que la sociedad civil le hizo llegar, siendo que la solicitud consistió en las sanciones que tuvieron las personas que se vieron involucradas en anomalías derivadas de los procesos de fiscalización. Este órgano garante determina modificar respuesta al sujeto obligado para efecto de lo siguiente: que entregue a la parte recurrente la resolución emitida por su comité de transparencia, mediante el cual se confirma la inexistencia de la información requerida por el periodo de 1997 al 2005, que proporciona el número de auditorías realizadas por cada entidad, dependencia o organismo gubernamental, aquellas respecto a los ramos 28 y 33, cuántas terminan en denuncia de hechos y en acción de promoción de responsabilidad. Que exhiba la resolución del Comité de Transparencia a fecha 19 de diciembre de 2018, a través de la cual se confirma la clasificación de reservada de la información relativa a las solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil hizo llegar presentadas del 2017 a la fecha de la solicitud, y que se pronuncie respecto de las sanciones que tuvieron aquellas involucradas en anomalías derivadas de los procesos de fiscalización, revisiones o investigaciones que realizar. Descuento. Gracias, comisionada. Un comentario, comisionado. No, muy completo. Gracias. Gracias. Someta a votación, por favor, el proyecto. Como su presidente, somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a consideración presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Declara aprobado el proyecto. Al siguiente punto del orden del día, por favor. Como gusto, presidente, contento con la presencia del comisionado Estudios, se lleva la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 76-2019 interpuesto en contra de ICE Salud. Gracias, secretario. Luego nos damos. 76. 76. El 76 de 2019, la resolución del recurso de revisión, interposición contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. En particular, solicitó la versión pública de los recibos de nómina de los servidores públicos que sustenta a cargo de directores y jefes de departamento, basado en el reglamento interno que se encuentra publicado en su portal de internet, así como la dirección electrónica que permite acceder a las sesiones de su comité de transparencia. El sujeto obligado envió una relación de directores y jefes de departamento y la impresión de pantalla de la consulta de empleados en lo referente al histórico de pagos. Asimismo, informó que desconoce el enlace para acceder a las sesiones de su comité de transparencia. El particular interpuso recurso de revisión con motivo de entrega de información incompleta o información que no corresponde a lo solicitado. A través de la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado vertió diferentes manifestaciones aclaratorias en relación a su respuesta y por otro lado informó los hipervínculos que permiten acceder a las sesiones antes señaladas, por lo que en razón de su contenido y por cuestión de método resulta conveniente dividir el análisis de la siguiente manera. Primer término, la entrega de información incompleta. Si bien durante el procedimiento de acceso el sujeto obligado fue omiso en proporcionar el enlace electrónico que permite acceder
a las sesiones del Comité de Transparencia fue a través de la contestación al recurso de revisión que señaló los hipervínculos, así como aquel que contiene las actas de los mismos. En razón de ello, y dado que este órgano resolutor tiene en encomienda de tutelar de manera efectiva el derecho a acceso a la información, se procedió a realizar una consulta de dichos vínculos a efecto de constatar que los mismos contienen la información solicitada, resultando imposible imponerse al contenido de dichos enlaces. Por lo tanto, la información al respecto fue proporcionada en un formato incomprensible y no accesible para el solicitante. Por cuanto hace a la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, por lo que hace a la versión pública de los recibos de nómina a los directores y jefes de departamento, durante el procedimiento de acceso a información se remitieron las impresiones de pantalla del sistema de consulta de empleados, por cuanto hace al histórico de pago. Sin embargo, no es posible tener por correcta dicha porción de la respuesta en virtud de las siguientes consideraciones. Primeramente, resulta imperioso precisar que el recibo de nómina refiere a un documento que entrega a un empleador como comprobante de que ha pagado una nómina a un empleado. Dicho otro modo, se trata de un documento que acredita el pago a los trabajadores por sus servicios prestados durante un tiempo determinado. Por lo tanto, resultaría poco práctico que los mismos fueran de impresión única, tal como fue señalado por el sujeto obligado, pues los mismos tienen el carácter de constancia y por tanto sirven como instrumento para corroborar que se realizó el pago correspondiente. El argumento anterior encuentra sustento toda vez que de las propias 44 impresiones de pantalla puestas a disposición del particular, se advierte que el sujeto obligado tiene la posibilidad de reimprimir dichos recibos a través del icono de impresora ubicado en la parte inferior. Por lo tanto, debe tener por desestimado el argumento vertido por el ente público respecto a su imposibilidad de reimprimir dichos recibos y deberá proceder a la reimpresión y posterior entrega en versión pública de los 44 recibos de nómina, de los cuales proporcionó las referidas impresiones de pantalla. Independientemente de que los mismos carezcan de la firma de los servidores públicos, no solo por el hecho de no haber sido requeridos de tal forma, sino además en virtud de que la ausencia de dicha formalidad no invalida el contenido del mismo, de conformidad con el siguiente criterio jurisprudencial sustentado por tribunales colegiados de circuito de rubro: el salario, las constancias de nómina mediante depósitos electrónicos, aunque no contengan la firma del trabajador, tiene valor probatorio como comprobante de pago de aquel, si las cantidades consignadas en ellas coinciden con las que aparecen en los estados de cuenta bancarios bajo el concepto pago de nómina u otro similar. Dicha instrucción deberá acatarse en el entendido que los documentos sobre los que el particular pretende acceder fueron generados por el sujeto obligado, y al advertirse la posibilidad de su reemisión, dicha documentación adquiere carácter de pública. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesto es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proceda a la reimpresión y posterior entrega a la parte recurrente en versión pública de los 44 recibos de nómina, a los cuales proporcionó diversas impresiones de pantalla. Es cuanto. Gracias. Comisionada. Por favor, someta a votación, secretario, el proyecto anteriormente presentado. Se somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Darío Sandoval, a favor. Se doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado por la comisionada Estudillo. Pase por favor al siguiente punto, secretario. Sí. Seguiríamos con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 112-2019 interpuesto en contra de este Cali. Gracias. El último, ¿verdad? Sin duda, literal. El último literal. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 112 del 2019 interpuesto en contra de ISSSTE Cali. El particular solicitó conocer si existe un convenio de enviar con sus propios recursos a sus trabajadores al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California. ¿Cuántos siquiera han sido dichos empleados, así como el convenio que lo autoriza? A través de respuesta se informó el nombre de la servidora pública que como representante de ISSSTE Cali se encuentra en colaboración y coordinación entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California y el sujeto obligado, a fin de implementar y desarrollar programas y acciones para prevenir y fortalecer la atención, defensa y protección de los niños y niñas, adolescentes y en su caso derechohabientes de la población general del Estado. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de entrega de información incompleta y entrega de información que no corresponde a lo solicitado.
El sujeto obligado remitió copia del convenio de colaboración celebrado entre el sujeto obligado y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, fecha 28 de diciembre de 2018. En este orden de ideas, se procede a examinar las actuaciones del recurso de revisión a fin de establecer si con motivo de los agravios redimidos fue violentado el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente, para lo cual partiremos de la entrega de información incompleta. Del análisis del procedimiento de acceso se tuvo al sujeto obligado informando que en colaboración y coordinación entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y el ISTE-CALI, actualmente se encuentra la servidora pública de nombre Santa Alejandrina Corral Quintero, a fin de implementar y desarrollar programas y acciones para fortalecer la atención y defensa y protección de los niños y adolescentes de la población en general del Estado, y en su caso los derechohabientes que hayan sido vulnerados o para prevenir su vulneración. No obstante, no pasa desapercibido para este órgano garante la omisión del sujeto obligado de exhibir el documento relativo a la copia del convenio requerido por el particular, con lo cual vulnera el derecho de acceso a la información. No obstante, no pasa desapercibido que a través de su contestación se remitió copia del convenio de colaboración celebrado entre el sujeto obligado y el DIF, este de fecha 28 de diciembre de 2018. Consecuentemente, resulta irrebatible que se ha resarcido el derecho de acceso a la información del particular. Por tanto, hace el convenio que autoriza a la servidora pública referida a la solicitud para colaborar y coordinar acciones entre el sujeto obligado y el DIF. Una vez superado lo anterior, tomaremos el presente estudio del agravio relativo a la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, para lo cual es de apuntarse que los agravios de los que se debe el particular, en el sentido de que no le fue enviada la información sobre si existe convenio o contrato con el DIF, debe precisarse que ello no formó parte de la solicitud de información, pues del contenido de la misma se hace referencia de manera precisa al DIF estatal. A esto en virtud de que la queja fue por la omisión de la entrega del contrato entre el DIF del Senado, es decir, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California, no así del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Senado, siendo que el primer ente público tiene carácter de organismo público descentralizado municipal y el segundo es de la Administración Pública Estatal. Por consiguiente, no es procedente imponer al sujeto obligado la obligación de emitir pronunciamiento respecto, pues de realizarlo mutaría la materia de la solicitud, lo que traería consigo una variación en los términos y condiciones que fue formulada la solicitud, trastocando la litis planteada, esto conforme lo estableció el artículo 148, fracción séptima de la ley de la materia. Debido a lo anterior, es que resulta improcedente la ampliación de la solicitud de la parte recurrente a referirse a manifestaciones de un nuevo contenido aportadas durante la sustanciación del presente impugnación. El sentido de la resolución que se propone este pleno es que toda vez que el sujeto obligado a través de la contestación al recurso de revisión procedió a respuesta a la solicitud de acceso a la información, atendiendo a los extremos en que la misma fue formulada, se determina sobreseer el presente recurso de revisión. No obstante, se exhorta de manera enfática para que en los casos subsecuentes atienda con mayor diligencia las solicitudes de acceso a la información que les sean formuladas, ajustando su actuación a las prescripciones establecidas en la misma ley, reglamentos, lineamientos y manuales que resulten aplicables. Es cuanto. Gracias, comisionada. Secretaria, por favor, someta a votación el proyecto de resolución anteriormente presentado. Como su presidente somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, para el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Seguiríamos con los asuntos enlistados por la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. Iniciaremos con la presentación del proyecto de resolución del acuerdo de cumplimiento en otro del recurso de revisión 440-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Gracias. Secretario, tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, presento a ustedes el proyecto de resolución de acuerdo de cumplimiento, identificado con las siglas REV/440 del 2018, en el cual el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y Bienestar Social. En el sentido de la resolución, se revocó la respuesta emitida por el sujeto obligado
para efecto de otorgar respuesta a la solicitud de información número 0108-1718 en la modalidad solicitada, o en su caso fundar o motivara su imposibilidad conforme a los razonamientos expuestos. En el cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado presenta documentación electrónica relativa a la materia de la solicitud de información, de la cual se advierte la cantidad de volumen de información electrónica contenida en la misma, apreciándose que el sujeto obligado, en cumplimiento de la resolución dictada, entregó expediente referente al otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios de la licenciatura de cirujano dentista otorgado por la Universidad de Mexicali, el cual fue remitido electrónicamente por este órgano garante en aras de allegar la información a la parte recurrente para que se pronunciara respecto a la misma, siendo omiso al respecto. Consecuentemente, el sujeto obligado cumple a cabalidad con lo solicitado por la parte recurrente, por tanto se determina proceder a decretar el archivo del expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Someta, por favor, secretario, a votación del proyecto. Con gusto, presidente. Somete su consideración votación nominal a la aprobación del proyecto de acuerdo de cumplimiento. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Al siguiente, por favor. Con gusto, presidente. Seguiré el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en acto de recurso de revisión 152-2018 en contra del Sistema Municipal de Transporte Mexicano. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. El presente acuerdo de incumplimiento se identifica con las siglas RED, diagonal 152, diagonal 2018, y el sujeto obligado es el Sistema Municipal de Transportes de Mexicali. En la solicitud de acceso a información, en particular, solicitó conocer el padrón de permisionarios actualizado a la fecha de la ciudad y el Valle de Mexicali, así como el número de bases de radiotaxi, sitios autorizados, incluyendo sus titulares. En el sentido de la resolución, una vez analizadas las constancias en el expediente, este órgano garante consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que, inciso A, otorgará el padrón de permisionarios actualizado a la fecha de la ciudad y Valle de Mexicali de manera completa, debiendo observar lo estipulado en el artículo 81, fracción 27ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. E inciso B, realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información referente al número de bases de radiotaxi y sitios autorizados, incluyendo el número de sus titulares, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. En cumplimiento de la resolución, en ese sentido y en relación a la documentación incompleta presentada por el sujeto obligado, esta ponencia instructora emitió requerimiento por oficio en fecha 28 de febrero del año en curso para que en un plazo de 3 días siguientes a su notificación otorgara respuesta a los incisos A y B, a efecto de que se diera total cumplimiento de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2018. Expuesto lo anterior, se advirtió que el plazo para dar cumplimiento al requerimiento comenzó a computarse a partir del día 26 de marzo de 2019 y feneció el día 28 del mismo mes y año, sin que el sujeto obligado hubiera informado haber dado cumplimiento a la resolución referida, lo que revela un claro desacato a una determinación emitida por este instituto en ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 160, fracción 15ª de la materia. En ese tenor de ideas, en términos del artículo 155 de la Ley de la Materia, se tiene al Sistema Municipal de Transporte de Mexicali incumpliendo lo ordenado mediante la resolución de fecha 29 de noviembre del 2018 y se advierte de las constancias que integran los autos del presente expediente a la ciudadana Cecilia Guzmán Quintanilla en su carácter de jefa del Departamento de Control y Seguimiento del Sistema Municipal de Transporte. Fue el servidor público a través de quien se tuvo al sujeto obligado dando cumplimiento al fallo definitivo. Por consiguiente, se estimó pertinente requerir al Sistema Municipal de Transporte de Mexicali por conducto del servidor público antes mencionado. Se determinó el incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente a la ciudadana Cecilia Guzmán Quintanilla en su carácter de jefe del Departamento de Control y Seguimiento del Sistema Municipal de Transporte para que dentro de un término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento
atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, otorgue a la parte recurrente información completa determinada en resolutivo sexto, inciso A y B, relativos a la solicitud de información 401518, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, que corresponden a la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos. Asimismo, hágase de su conocimiento de que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento de multa de 150 a 1.500 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS a elección del pleno de este instituto, y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia del instituto. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto. Somete a su consideración a votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pase al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Seguiría el proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos de la resolución 449-2018 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias, secretario. Continúa con la voz, comisionado Corral. Efectivamente, presento a ustedes el proyecto de acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión Red 449-2018, en el cual el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Social. En el sentido de la resolución, se modificó la respuesta del sujeto obligado a efecto de que fundara y motivara su incompetencia mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia. En el cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado presentó documentación complementaria consistente en acta de sesión del Comité de Transparencia de fecha 24 de abril del 2019, a fin de que fuera objeto de análisis, siendo este quien determinó la incompetencia del sujeto obligado relativo a la materia de la solicitud identificada con el número 1126-218, referente a las colonias de Mexicali que no cuentan con los servicios básicos de agua potable, luz, drenaje o recolección de basura. Consecuentemente, el sujeto obligado cumple con proporcionar resolución emitida por su Comité de Transparencia, donde fundada y motivadamente determinó su incompetencia. En consecuencia, se archiva el presente expediente como asunto concluido. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Someta a votación, secretario, el proyecto. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pase al siguiente punto, por favor. Continuaríamos con el proyecto de acuerdo de cumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 161-2018 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con uso de la voz. Muchas gracias. El presente acuerdo se identifica con las siglas RED, diagonal 161, diagonal 2018, y en el cual el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana. En el sentido de la resolución, se revocó la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta, de igual forma que informara a la parte recurrente cuáles son las empresas que actualmente cuentan con autorización para la instalación de paradores de autobús y asimismo entregar copia de los documentos que den cuenta con las autorizaciones para la instalación de los paradores de autobús y sus respectivas fechas de vigencia. En el cumplimiento de la resolución, se tuvo el sujeto obligado presentando documentación complementaria consistente en contrato de concesión administrativa y el convenio modificatorio del contrato relativos a los anuncios de mobiliario urbano de la empresa Baja Transit Media SASB, donde se desprende su vigencia tal y como fue establecida en la solicitud de información identificada con el número de folio 444918. Consecuentemente, el sujeto obligado cumple con otorgar lo peticionado por el particular, tal y como lo estableció en sus manifestaciones en torno a la vista conferida. Por tanto, se determina procedente decretar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Someta a votación el proyecto. Somete a su consideración y votación nominal la aprobación del proyecto. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pase al siguiente punto. Continuaremos con el proyecto de acuerdo de cumplimiento de la denuncia 29-2018 en contra del sindicato de burócratas sección Tecate. Gracias, secretario.
Continúa con los nuevos. Muchas gracias. Presento a ustedes el presente acuerdo, el cual se identifica bajo las siglas DEN diagonal 029 diagonal 2018, y el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en Tecate. En la denuncia, el ciudadano denunció que no publicaba en su portal de internet las obligaciones de transparencia de los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia. En el sentido de la resolución, se determinó que el sujeto obligado incumplía en publicar lo establecido en los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia del Estado. En vías de cumplimiento, una vez analizado el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento en fecha 22 de mayo de 2019, tenemos que a la fecha el sujeto obligado cumple con su obligación de publicar la información pública fundamental, cuyo incumplimiento fue determinado en el fallo definitivo, lo que deja en evidencia que el sujeto obligado realizó las diligencias necesarias para poner a disposición del público en su portal de internet la información pública de oficio del tema referido. Así pues, de una valoración de las constancias que integran el expediente en que se actúa, acorde a los artículos 153, 154 y 155 de la Ley de la Materia, se tiene por cumplida la resolución dictada por este órgano garante, derivada de la denuncia identificada bajo el número DEN diagonal 029 diagonal 2018. Es todo. Gracias. Comisionado, someta a votación, secretario. Siguiente votación nominal, aprobación. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, pongo 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pasa al siguiente punto, por favor. Gusto, presidente. Seguirá el proyecto de acuerdo de cumplimiento a resolución de la denuncia 17-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Efectivamente, el presente acuerdo se identifica con las siglas DEN diagonal 017 diagonal 2019, en el cual el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana. En la denuncia, el ciudadano denunció que no publicaba en el portal de información de los resultados de procedimientos de licitación pública, de manera particular lo referente a los hipervínculos de informes de avances. En la resolución se determinó que el sujeto obligado incumplía en publicar lo establecido en el inciso N1 de la fracción cuarta del artículo 83 de la Ley de la Materia. En vías de cumplimiento, una vez analizado el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento en fecha 22 de mayo del 2019, tenemos que a la fecha el sujeto obligado cumple con su obligación de publicar la información pública fundamental, cuyo incumplimiento fue determinado en el fallo definitivo, lo que deja en evidencia que el sujeto obligado realizó las diligencias necesarias para poner a disposición del público en su portal de internet la información pública de oficio en el tema referido. En la determinación, así pues, de una valoración de las constancias que integran el expediente en que se actúa, acorde a los artículos 153, 154 y 155 de la Ley de la Materia, se tiene por cumplida la resolución dictada por este órgano garante, derivada de la denuncia identificada bajo el número DEN diagonal 017 diagonal 2019. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario? Someta a votación el proyecto. Somete a votación nominal, aprobación del proyecto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, pongo 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, para el siguiente punto. Seguirá la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento de resolución del recurso de revisión 434-2018 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Gracias, secretario. Por último, también usted, comisionado. No, ya está. Es el último. Vamos rápido, comisionado Corral. Que no solo continúa con los. Muchas gracias. Por último, presento a ustedes el proyecto de acuerdo de cumplimiento identificado con las siglas RED diagonal 434 diagonal 2018, en el cual el sujeto obligado es la Secretaría de Planeación y Finanzas. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó una copia del contrato firmado por el Gobierno del Estado y la institución bancaria que otorgó el préstamo para el pago a maestros jubilados en el de 2018. En el sentido de la resolución, se revocó la respuesta emitida por el sujeto obligado para el efecto de que realizara una búsqueda exhaustiva
y otorgara la información de la solicitud número 01073018 o en su caso funde y motive su imposibilidad para otorgarlo. En el cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado presenta documentación materia de la solicitud de información en cumplimiento del fallo dictado el 12 de abril del año en curso, consistente en copia del contrato firmado por el gobierno del estado y la institución bancaria que otorgó el préstamo para cubrir los requerimientos de Iztecali para el pago de la nómina de jubilados atrasados en el mes de octubre y gasto corriente del gobierno del estado, tal como lo establece el sujeto obligado, el cual de las constancias sobrantes se advierte que fue remitido mediante correo electrónico a la parte recurrente, consecuentemente con la información proporcionada. El sujeto obligado cumple a cabalidad con lo solicitado por la parte recurrente, por lo tanto se determina proceder a decretar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es todo. Muchas gracias, licenciado Corral. Por favor, someta a votación el proyecto de cumplimiento. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. Lo estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de cumplimiento nivelmente presentado. Pase por favor al siguiente punto, secretario. Sí, presidente. Sigamos con la ponencia que le corresponde a usted en la presentación del proyecto de resolución de la ordenanza 15/2019 contra el Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Gracias, secretario. Bien, en este proyecto, la denuncia 15, el ciudadano denunció que el Ayuntamiento de Tijuana no tiene publicado en su portal de transparencia la información relacionada a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Admitida la denuncia, se requirió al sujeto obligado para que rindiera su informe con justificación, lo cual realizó en tiempo y forma, aduciendo la imposibilidad para publicar la información en razón de que no existen los formatos oficiales ni el sistema para reportar, aún no obstante que había sacado un primer proyecto. En la verificación virtual procesal ordenada por este órgano garante, se confirmó la manifestación del informe de justificación del sujeto obligado, por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es que el Ayuntamiento de Tijuana cumple al justificar la falta de publicación de su portal de internet de la información pública de oficio que establece la fracción 12 del artículo 81 de la Ley de Transparencia Local en virtud de las consideraciones expuestas, es decir, que finalmente no se han aprobado los formatos para la declaración patrimonial, la declaración 3 de 3 por el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Es cuánto, comisionados? ¿Algún comentario? No tengo comentarios. Someta a votación, por favor, secretario, el proyecto. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto. Lo estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Para el siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 18/2019 contra el Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Secretario, en los mismos términos, el particular denunció que el sujeto obligado no publica la información del ejercicio 2018 sobre los recursos públicos entregados a los sindicatos. Admitida la denuncia, se requirió al sujeto obligado para que rindiera su informe con justificación, lo cual realizó en tiempo y forma, sosteniendo la inaplicabilidad del formato relativo a recursos públicos entregados a sindicatos correspondientes al artículo 81, fracción 16 de la Ley de Transparencia. Se ordenó una verificación por el área de este órgano garante para que emitiera un dictamen de resultados de la revisión del portal de internet. De la verificación se determinó que el sujeto obligado, Ayuntamiento de Tijuana, a la fecha en que se emite el dictamen, incumple con la obligación de publicar la información pública fundamental relativa a la fracción 16 del artículo 81 de la Ley de Transparencia que nos rige. Asimismo, se hace una denuncia al órgano interno de control para que realice todas las diligencias necesarias pendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien resulte responsable por la falta de esa publicación. La resolución, el sentido de la resolución propuesta a este pleno es que se le conceda, se le requiera al sujeto obligado para que en un término de 10 días
hábiles a partir de la notificación subsane la omisión determinada. ¿Es cuánto? ¿Comisionados? No tengo comentarios, Respecto gracias. a la votación del proyecto, como no tienen comentarios los comisionados. No, sí, presidente, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el proyecto. Para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Contando con su ponencia, es la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de la revisión 297-2018 contra el Poder Legislativo del Estado. Gracias, secretario. De este asunto, comisionado, es un incumplimiento a una resolución de fecha marzo del 2019 que no ha sido implementada, no obstante las facilidades que se le han otorgado al Poder Legislativo para que entregue la información al recurrente. En una primera parte se le estaba refiriendo al recurrente el pago de los derechos por reproducción para hacer versiones públicas de información. Sin embargo, en nuestra resolución acordamos que se hiciera, se entregara en forma electrónica para evitar el pago inicial que se pretendía de 85,000 pesos. ¿Sí? No obstante, los esfuerzos que se hicieron durante el mes de abril y el mes de mayo para que se cumpliera la resolución en los términos que acordamos en este pleno en fecha 12 de marzo del 2019 de una solicitud que proviene de octubre del 2018, es decir, ya tenía mucho tiempo el procedimiento de desahogo y no ha sido implementada. Por lo tanto, la propuesta es decretar el acuerdo de incumplimiento, ¿sí?, en los siguientes términos. Al advertirse la inobservancia del resolutivo tercero del fallo, dado que de auto se desprende que el área encargada del resguardo de la información solicitada es la Dirección de Contabilidad y Finanzas del sujeto obligado, es decir, del Congreso. En consecuencia, resulta pertinente requerir personalmente para el cumplimiento de la resolución al titular, ingeniero Raimundo Vega Andrade, en su calidad de director de Contabilidad y Finanzas del Congreso del Estado de California, corriéndole traslado con copia de la resolución y del presente proveído para que dentro de un término de 5 días siguientes al de la notificación, haga entrega al recurrente del enlace electrónico que lo lleva al encuentro a las facturas que justifican los viáticos y los gastos de representación de los 25 diputados del Congreso del Estado de California de la 22 legislatura, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplir con lo ordenado en alguno de los puntos antes señalados, se le impondrá una multa de 400 veces el salario mínimo vigente del Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 33,796 pesos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido nueva cuenta bajo el apercibimiento de una multa de 150,500 veces el salario mínimo vigente en el Estado, su equivalente en UMAS a elección de este pleno, y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. La razón de imponer una sanción no la mínima de 150 sino de 400 sumas es por ciertas prácticas dilatorias que se siguieron para no cumplir con la resolución en el término que se le otorgó en la resolución acordada por este pleno. Y ya finalmente decretamos el incumplimiento. Si así lo consideran ustedes, votar. De acuerdo. Someto a la votación, secretario. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución. Sí, 297. 297. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Para concluir con su ponencia, seguirá la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución de recurso de revisión 375-2018 interpuesto en contra del Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana. Gracias, secretario. En este caso, también un acuerdo de incumplimiento para el Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana,
en el que en nuestra resolución acordamos modificar la respuesta del sujeto obligado para que proporcionara al recurrente la descripción de las funciones llevadas a cabo por su personal adscrito. En vías de cumplimiento, se le notificó al sujeto obligado para que en un término de 5 días hábiles para que informara a ese instituto sobre el cumplimiento del ordenado en la misma. No se ha logrado que se dé cumplimiento a la resolución en forma completa, por lo tanto la propuesta es a este órgano garante que, en virtud de que no se ha cumplido el tercer punto del resolutivo, y al advertirse que el titular de la unidad de dar cumplimiento a la resolución al encontrarse la facultad del ejercicio de acto de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resulten del conocimiento del titular o sujeto obligado, se propone que se ordene requerir personalmente al ciudadano Miguel Ángel Antonio Loza, en su carácter de director del Instituto Municipal para la Juventud del 22º Ayuntamiento de Tijuana, para que dentro de un término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento proceda al debido cumplimiento de la resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplir con lo ordenado se le pondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente del Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento de una nueva multa de 150.500 veces el salario mínimo o su equivalente en UMAS a elección del pleno de este órgano. Si no hay comentarios, secretario, por favor tome esta votación y el proyecto anteriormente presentado. Somete a su consideración a votación nominal la aprobación del proyecto. El de Estudillo, a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy parte de comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Para el siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. Seguirá la presentación, en su caso discusión, la aprobación del acuerdo del Pleno de este instituto, por medio del cual se aprueba la tabla de asignación de obligación de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Secretaría de Presión y Finanzas, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y de Tecate, y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias. Secretario, sométalo a votación sin mayor trámite, si no hay comentarios o preguntas de los comisionados sobre el punto. No tengo comentarios. Somete a su consideración a votación nominal la aprobación del acuerdo. El de Estudillo, a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy parte, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto conforme nos fue referido y presentado en la titularización en la orden del día y como se aprobó sin modificaciones por este pleno. Para el siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Seguiríamos con sorteo de selección de los 10 sujetos obligados a verificarse el mes de junio. Gracias. Proceda, por favor, secretario. Con gusto, presidente. Conforme a nuestra normativa interna, serán los siguientes sujetos obligados los que se verificarán en este mes. Colegio de Bachilleres de Baja California, Unidad de Especialidades Médicas de Baja California, Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Universidad Politécnica de Baja California, Secretaría de Turismo del Estado, Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, Comité de Planeación del Desarrollo del Estado, Centro Social Cívico y Cultural de Rivera Ensenada, 3, 4, 5, Van 9. sí, ¿verdad? Último. Sí. Falta uno. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, Baja California. Doy cuenta, comisionados. Gracias, secretario. Sométalo a votación. Somete a su consideración votación nominal la aprobación del sorteo.
Oliver Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta como señor presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el sorteo en los términos desarrollados. Por favor, para el siguiente punto. Seguiríamos con los asuntos generales, que es la baja de los 3 equipos celulares y el laptop. Gracias. Comisionados, nos regularizaron y les de llegar las bajas de unos equipos que hemos estado haciendo para regularizar ahí el inventario de activos. Son 3 celulares que ya no estamos utilizando, que no tenemos presupuesto, que se adquirieron al principio de este pleno, y una computadora también en las condiciones. Lo estaríamos dando la baja conforme a las normas que tenemos aquí en el órgano garante y con la validación del Contralor de la institución. Someta a la votación. Somete su consideración a votación nominal, la baja. Oliver Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta como señor presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto. Por favor, para el siguiente punto. El siguiente punto es el resumen de cosas por pleno. Tiene el uso de la voz. En esta que fue la cuarta sesión ordinaria del mes de mayo de este pleno, y una vez agotado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal, fue declarada la instalación de la sesión por el comisionado presidente. Asimismo, fue aprobado el orden del día con modificación y fue aprobada el acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria de este mes de este pleno. También fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos enlistados por las ponencias de la Comisión del Estudillo y fueron aprobados y emitidos en el acuerdo de cumplimiento de resolución del recurso de revisión 28-2019 de Auditoría Superior del Estado. Asimismo, el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 34-2019 en contra de la Fiscalía Mayor de Gobierno. El proyecto de resolución también fue aprobada, la resolución del recurso de revisión 73-2019 en contra de la Auditoría Superior del Estado, la resolución del 76-2019 en contra de Salud y de la resolución del recurso de revisión 112-2019 en contra de Cali. El comisionado Gerardo Javier Corral Moreno fueron aprobados los acuerdos de cumplimiento de resolución del recurso de revisión 44-2018 en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, asimismo el incumplimiento de resolución del 152-2018 en contra del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, y los siguientes acuerdos de cumplimiento de resolución: el del 449-2018, 160 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, 161-2018 Ayuntamiento de Tijuana, denuncia 29-2018 Sindicato de Burócratas Tecate, denuncia 17-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana, y el recurso de revisión 434-2018 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. De la ponencia del comisionado presidente se emitió la resolución de la denuncia 15-2019 en contra del Ayuntamiento de Tijuana y la 18-2019 en contra del mismo Ayuntamiento de Tijuana. Fue aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución del recurso de revisión 297-2018 en contra del Poder Legislativo del Estado, y también el del 375-2018 en contra del Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana. Fue aprobado el acuerdo de este pleno, por medio del cual se aprobó la tabla de asignación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, del Planeación y Finanzas del Estado, comisiones estatales de Mexicali y de Tijuana, y de Tecate, y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Asimismo, fue aprobado el sorteo de selección de los 10 sujetos obligados a verificarse en el mes de junio, y el asunto general, que fue la baja de los 3 equipos celulares y del laptop. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Por favor, hágalo al conocimiento de las áreas involucradas, hace las notificaciones a los sujetos obligados a la brevedad y la publicación en nuestro portal. Claro que sí, presidente. Por favor, al siguiente punto. Sería la fecha para celebrar la próxima sesión, la clausura. Gracias. Vamos a proceder a la clausura para dejarle el nuevo pleno que convoca. Siendo las 2 de la tarde con 28 minutos del día 29 de mayo del 2019, se clausura. ¿Dar un mensaje? No. Se clausura esta cuarta sesión ordinaria del mes de mayo del 2019 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.